Probablemente tú también te estás preguntando qué ocurre en el mundo y por qué últimamente todos los humos están tan caldeados y por qué últimamente la frase vamos a ir a una tercera guerra mundial o la tercera guerra mundial está más cerca que nunca, últimamente no para de sonar en todos los sitios. Esto no es fácil, ¿vale? Porque hay mucho contexto detrás, son muchos años, hay gente que cree que esto es una problemática de ahora, cosa que no es cierta, es una problemática que lleva mucho tiempo y Estados Unidos no está haciendo tampoco mucho por intentar acabar con esta problemática. De hecho, es uno de los países que más ha contribuido para continuar haciendo que este conflicto, o estos conflictos, mejor dicho, sigan ardiendo. Es muy importante tener en cuenta los conflictos clave que están ocurriendo ahora mismo en todo el mundo y su contexto. El más famoso ahora mismo y el que más ha dado la vuelta al mundo desde febrero del año pasado, cuando empezó, fue la guerra ruso-ucraniana. Que hay gente que se cree que empezó el año pasado. No, esa guerra empezó, o sea, no es que empezase, pero sus más fuertes orígenes son de 2014, cuando Rusia empezó ocupando Crimea, ¿vale? Pero ese conflicto ya viene de los años 90, cuando Ucrania, cuando se desintegra la Unión Soviética, Ucrania se forma como un país ajeno a la Unión Soviética, después de su ruptura. Y a lo largo de todos los años 2000 hasta los 2010, que otra vez se reavivó la tensión, 2014 la ocupación de Crimea, otros muchos movimientos por parte de Rusia y de Estados Unidos en el territorio, pues han terminado haciendo que esto desemboque en esto. Y hay que recordar que en Ucrania todavía no hay una guerra. O sea, esto es una guerra no oficial, porque las partes no se han declarado la guerra. Ni Rusia a Ucrania, ni Ucrania a Rusia. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Todo esto que está ocurriendo es un proceso fuera de una declaración de guerra, ¿vale? Otra cosa también muy clave que hay que decir aquí es que Ucrania es, ¿cómo podría decir? Es el país que transiciona de Europa a Rusia. Y es un país, podría llegar a decir títere, porque se descubrió que, familia de Joe Biden, su hijo, ¿vale? Tenía un ordenador con información muy confidencial e información bastante ilegal en la cual se podría probar que Estados Unidos ha estado moviendo hilos dentro de Ucrania y que Rusia a la vez pues estaba utilizando parte de su ejército o incluso agentes para intentar dar un golpe de estado en Ucrania y mover un gobierno títere. O sea, esta guerra ucraniana no hay que verla como una guerra rusa-ucraniana, hay que verla como una guerra indirecta entre Rusia y Estados Unidos. Lo mismo ocurre con otros puntos clave e importantes, como es la guerra, por ejemplo, coreana, que lleva activa desde los años 50. ¿Vale? Hay gente que no entiende el contexto. Y es que el contexto de la guerra coreana fue cuando Corea como tal, la península, estaba ocupada por Japón y cuando se divide en dos, Norcorea y Surcorea. Y ahí es cuando hay una guerra porque quieren quedarse con toda la península entera. Entonces China se posiciona a favor de Corea del Norte y Estados Unidos se posiciona a favor de Corea del Sur. Una guerra que duró 3 años, una guerra que no terminó en algo estable, sino en un mero acuerdo de armisticio. Bueno, vamos a parar las guerras, vamos a estar tranquilos. Y bueno, a día de hoy esas tensiones se han vuelto a reavivar, siguen estando reavivadas a lo largo de todos los años, desde los años 50 hasta ahora. Simplemente que ahora la injerencia de Estados Unidos y cada vez más la nuclearización de Corea del Norte, pues está haciendo que estos conflictos vuelvan a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema aquí? La injerencia de Estados Unidos, ¿vale? O sea, el problema aquí en cierto modo también es esa injerencia, que es la que lleva a toda Europa a una tercera guerra mundial como esto ocurra. Y en estos últimos días
también hemos visto como China cercaba Taiwán. También el contexto de Taiwán es clave entenderlo, ¿vale? Porque Taiwán surge como país cuando hay una revolución comunista en China y el ejército chino, no, perdón, el ejército no, el gobierno chino de ese entonces huye a Taiwán. Entonces se divide en estos dos países. Taiwán, una isla pequeñita que se forma como país no reconocido por muchos, ¿vale? Y es un país que recibirá la ayuda de Estados Unidos pues para mantenerse, mientras que China tiene éxito, la revolución comunista da sus frutos y por lo cual se mantiene esta división. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues que Estados Unidos y Taiwán están estrechando cada vez más y más y más sus relaciones. Taiwán es clave en tecnología, ¿vale? Creo que, si no recuerdo mal, es la que provee a Occidente con los chips necesarios para los teléfonos y con tecnología, bueno, pues clave. Entonces, China quiere recuperar Taiwán y no va a parar hasta que lo consiga. ¿Qué ocurre? Pues otra vez, Estados Unidos, ¿vale? Yo entiendo que Estados Unidos no se va a quedar quieta porque, coño, no es justo que un país tan grande como China vaya en contra de Taiwán, que un país tan grande como Rusia vaya en contra de Ucrania y que un país como Corea del Norte, que es una dictadura, vaya a por Corea del Sur, que es un país, bueno, pues que se ha centrado más en la economía, se ha centrado más en su sociedad que a lo mejor en armarse. Aunque Corea del Sur es un país que tiene un ejército bastante potente y, como ya digo, cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, el contexto clave aquí y por el que hay que entender esta idea de Tercera Guerra Mundial hoy en día es que en todos estos conflictos el motivo por el que empezaría la Tercera Guerra Mundial no es porque Corea del Norte ataca a Corea del Sur y ya está, o porque China invada Taiwán o porque Rusia le declare la guerra oficialmente a Ucrania. El problema es que esas grandes potencias, bueno, Corea del Norte no es una grande potencia, pero me explico, ¿no? China y Rusia están involucradas en también esa guerra. En caso de una guerra entre Corea del Norte y del Sur, Rusia apoyaría a Corea del Norte, China apoyaría a Corea del Norte y Estados Unidos apoyaría a Corea del Sur, a Taiwán y ya está apoyando a Ucrania. Entonces, aquí el problema no es esas invasiones, el problema son los efectos colaterales, que sería la intervención de Estados Unidos. Eso ocasionaría una declaración de guerra, pues, de China a Estados Unidos, de Rusia a Estados Unidos y de Corea del Norte a Estados Unidos. Y como Estados Unidos sería declarada la guerra y sería atacada, la OTAN tendría que activar el artículo que literalmente dice que si una potencia de la OTAN es atacada por otro país ajeno a la OTAN tiene que intervenir. Y ahí sería cuando el conflicto escalaría, ahí sería cuando los países europeos que pertenecen a la OTAN, Estados Unidos y otros países como tal, que se van cada vez incluyendo más, como Finlandia recientemente, pues esto lo único que hace es hacer que las tensiones hiervan cada vez más. O sea, entonces, el problema aquí no son esos conflictos como tal. El problema es la injerencia de países externos en esos conflictos. Yo no estoy en contra de que Estados Unidos apoye a Corea del Sur, ni mucho menos. Me gusta incluso porque en caso de guerra coreana, otra vez, o que se reactivase, yo voy por el sur, claramente. Yo igual apoyo a Taiwán y por supuesto que apoyo a Ucrania. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Pues eso, que no es que esa guerra empiece porque esas guerras clave estén empezando, no, es por la injerencia, en este caso de una potencia externa a esa guerra. Y la verdad es que yo nunca he visto el mundo tan tenso desde la Guerra Fría. Nunca lo he visto tan tenso. Y de verdad que me da bastante miedo porque, tío, Donald Trump ha usado la palabra Tercera Guerra Mundial. Putin ha hablado de una Tercera Guerra Mundial. China ha sido la única, entre muchas comillas, que ha dicho que quiere evitar un conflicto a larga escala. Pero bueno, mira, ¿no? Y Kim Jong-un todo el rato con nuclear en la boca. Entonces, ¿esto desencadenará en una Tercera Guerra Mundial? No lo sabemos, no lo sabemos. Esperemos que no,
pero lo importante es tener el contexto de por qué está ocurriendo todo esto y de por qué la situación está tan tensa. Si os ha gustado el vídeo, espero bueno, pues que le deis me gusta, lo compartáis, etcétera, etcétera. Y aunque yo no soy un historiador, yo no soy político, no me dedico a la geopolítica, sí que entiendo estos movimientos y creo que esta explicación muy pequeña, esta explicación super mega ultra resumida, ¿vale? Es clave para que la gente que a lo mejor no está muy metida en estos temas pueda llegar a entenderlo, ¿vale? Entonces, si os ha gustado, espero que le deis me gusta, os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!